Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Hoy es 25 de octubre, día lunes del año 2021 y empezamos esta semana con la pregunta o la continuación, podríamos decir, de este estudio que estamos viendo del cuarto mandamiento. Y hoy se empieza a complicar un poquitito más, los dos estudios fueron un poquito más simples y hoy vamos a entrar un poco más, a adentrarnos un poquito más sobre este tercer estudio, y quedaría otro más. Y la pregunta en el día de hoy es esta: ¿qué día de los 7 Dios ha designado para hacer el sabbat semanal, o el descanso semanal si quiere decirle? Y la respuesta es la siguiente: antes de la resurrección de Cristo, Dios designó el séptimo día de la semana para hacer el sabbat de la semana, ¿no? Y desde entonces el primer día de la semana para que continúe así hasta el fin del mundo, el cual es el sabbat, o si quiere decirle el descanso cristiano. Y nos da un montón de textos bíblicos, que no sé si me da tiempo de decirlo. Disculpe la velocidad con lo que le voy a leer porque son muchísimos, pero es así. Génesis capítulo 2, versículo número 3, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15, Salmo 118, versículo 24, Mateo 28, versículo 1, Marco capítulo 2, versículo 27 y 28, y Marco capítulo 16, versículo 2, Lucas capítulo 24, versículo del 1, el 30 y el 36, Juan capítulo 20, versículo 1, el versículo 19 y 26, y Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2, y Hechos capítulo 20, versículo 7, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, y Apocalipsis capítulo 1, versículo número 10. ¿Sí? Disculpe esa velocidad, pero eran muchísimos. Ahora, dicho esto, me quedan 15 minutos para hablar sobre este estudio. Entonces, perdón, antes de la resurrección, entonces vemos que del Señor Jesucristo, Dios había designado, o sea, había un descanso, podríamos decir, que Dios había establecido. Sí, a mí no me da tiempo de hablar esto, pues ya lo dije, en el canal de YouTube hay una excelente prédica sobre este tema profunda, que profundizo bastante sobre esto. Pero en esto voy a tratar de hacerlo de una forma que se pueda llegar a entender. Primero y principal tenemos que saber que cuando el hombre fue creado, el hombre fue puesto a la ley dentro del corazón de los hombres. Usted se preguntará por qué estoy diciendo esto. Tendría que profundizar en algo que me llevaría más de 15 minutos que me queda, o 14 que me quedan ahora. Y solamente en esta primera, solamente en esto. Pero lo voy a ir al punto. La ley, el día de descanso no se dio en el monte de Sinaí. Eso es muy importante, ¿sí? No me da el tiempo porque son estudios cortos, pero no se dio en el monte de Sinaí. Ahí se mostró visiblemente, se recapituló, nada más. Lo que ya estaba, es cuando, ya lo digo rápido, como lo dije el viernes pasado, cuando a usted se le muestra que es pecador o pecadora, significa que la ley ahí en ese momento fue creada. No, la ley ya estaba, la ley solamente es como un espejo. Cuando usted viene al espejo y el espejo aparece, no, el espejo ya estaba, usted vino y vio su condición en el espejo, pero el espejo ya existía antes que usted se vea. Bueno, los 10 mandamientos no fue en ese momento, ya estaba cuando el Señor lo creó. Y esto es muy importante para poder entender algo. Entonces, como dice Romano capítulo 2, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Romano capítulo 2, versículos 14 y 15, no sé si se acuerda. ¿Eh? Entonces, fue cuando el Señor lo creó, cuando dijo, hagamos al hombre, a su imagen. Entonces, Dios lo creó a él, ¿sí? Y acuérdese que creó todo, la tarde, la mañana, en ese texto, y le mandó que guardara un día. Sabemos, o no sé si sabe usted, esta es otra clase de estudio que no me da tiempo a hablarlo, pero sería así. Eh, Adán no pudo guardarlo. Eso quedó. Tenía que venir Cristo a guardar. Va muchísimo más allá que los sabatistas. Vio los sabatistas que nos acusan a nosotros. Dice, ustedes son del demonio porque no guardan el sábado. No se trata de guardar un día. Fue muchísimo más allá que guardar un día. No como, no hago esto, escucho sermones. No se trata de eso. ¿Sí? Se trata de un descanso que alguien iba a lograr por nosotros. ¿Sí? Para que descansáramos de nuestras obras. Y esto apunta a Cristo, amados.
No apunta a que usted tenga un día, así se haya, como tengo que hablar en estos minutitos que me queda, así se haya pasado del sábado al domingo, y tengo que guardar el domingo, ¿y qué debo hacer? No, no debe hacer nada, esas cosas no le salvan. Es como la Santa Cena, por más que la coma, y con esto soy más santo. No, ni guardar ese día, ni nada. Todo apunta a Cristo. Entonces, tanto guarde el sábado o como se pelea en el domingo, tenemos que enfocarnos en Cristo. Y es en Jesucristo que se cumple esto. Pero ya estaba en la mente de Dios este descanso. Porque fíjese cuando dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Y esto es muy importante para entender esto. Ahora escuche, cuando se dio la ley en el monte de Sinaí, ya estaba esta ley, porque muchos dicen, no, fue en el monte de Sinaí. No, porque eso fue en Éxodo capítulo 20. Pero ya se venía observando, aunque no estaba la ley todavía escrita. ¿Se acuerdan en Éxodo capítulo 16, versículo 23, cuando hablé esto hace un tiempo en la confesión? Y cuando dice que ya había sido observado esto. Dice, sí, mañana el santo día de reposo. Éxodo 16, 23. No me daría el tiempo para explicarle, pero en forma sencilla es esto. En Éxodo capítulo 16, o sea, antes de la promulgación de la ley, ya se estaba guardando. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Lo que significa que ya estaba ese día de reposo, Dios le mandaba, pero en Éxodo recién se da como escrita, ¿m? Y fue impuesto. Después más adelante sí aparece, que les dio sus sábados, que guardara, ¿eh? Y era una conmemoración también de la salida de Egipto. Pero ellos teníamos este día de guardar desde el principio, cuando Adán fue creado, eso es lo que quiero decir. Pero Adán no pudo guardar. Mire, lo voy a hacer más sencillo, porque vamos a dejar toda la teología compleja y escuche esto. Cuando Adán tenía una obra que hacer y cumplirla, y después terminar, expandir todo eso, el reino y todo, y después podía descansar. ¿Cuánto descansa usted cuando termina de trabajar, no? Sí, bueno, Adán tenía una obra que hacer y él no la culminó, no pudo. Y ahí es donde queda, no hay descanso. Por eso que Cristo dice que el yugo de él es ligero. Todo el que esté cansado y venga, que podemos descansar en él. De nuestras cargas, de la ley, del pecado, de todo lo que sea. Va más allá que guardar un día, el domingo o el sábado. Habla de reposo de nuestras obras, de nuestros pecados. Tenía una obra Adán y no la pudo hacer. ¿Quién vino a hacer esa obra para que descansemos? Yo vengo a hacer la obra que mi Padre me ha mandado. ¿Ve? ¿Hay un descanso ahora los domingos? Claro que hay un descanso. Hay un día que ha mandado los domingos. Antes era los sábados. Sí, se pasó los domingos. Sí, ¿cuándo? Bueno, esto con la muerte de Cristo. No me daría tiempo de hablar. Hay libros sobre esto, hay libros gordos para hablar de esto. Los judíos sí guardaban el séptimo día de la semana o el sábado. Que ya estaba ello, pero ¿qué sucede? Dios hizo cesar todas esas festividades, esas ceremonias, incluidos los días de reposo. Si usted va, creo que a Hebreo 4:4, Colosense, va a aparecer ahí. Pero ¿cuándo fue? Fue cuando, podemos decir, cuando el Señor Jesucristo resucita. Se empieza a guardar a los cristianos como el primer... Y ahora le voy a explicar por qué esto es algo hermoso, que usted lo entienda. ¿Por qué guarda? ¿Por qué el domingo? Ahora se va a dar cuenta. Porque cuando se hizo ese cambio de día, del sábado a domingo, no es como dice Roma, que dice, no, porque fue no sucede. Está en la Biblia. ¿Cuándo tuvo lugar ese cambio? Y escuche bien esto, porque le va a abrir la cabeza a un nuevo entendimiento de la Biblia. Fue después de la resurrección de Cristo. El primer día de la semana dice que los discípulos se reunieron a partir del pan, Hechos capítulo 27. Ya estaba profetizado incluso, podríamos decir, en el Antiguo Testamento, donde hablaba sobre la resurrección de Cristo, un día de fiesta, de alegría. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Por qué se goza el domingo? Más allá de escuchar una prédica, algo, ¿qué está conmemorando? ¿Usted sabe qué sucede espiritualmente el domingo? ¿Tiene idea? Ese día es el
que nosotros conmemoramos cada domingo que el Señor ha resucitado, se ha levantado de los muertos. Y Cristo resucitó el primer día o el domingo, podríamos decir. Se levantó Él de los muertos. Eso es lo que sucede. Y a causa de eso, fíjese que usted ve a lo largo de toda, empieza a visitar a toda la gente. Fue el Pentecostés también cuando vino el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino? El primer día de la semana, estaban reunidos un domingo, viene el Espíritu Santo. No fue lunes, martes, cuando no, fue en ese día. ¿Cuándo estaba en el Espíritu también Juan en Apocalipsis? Yo estaba el primer día de la semana, ¿cuándo? Un domingo. Fue cuando es que el Señor se pasea por las iglesias, dígame, así sean 2 o 3. Dice que él anda caminando. Él anda caminando. Así estén 2 o 3. Lee Apocalipsis. Dice que él está entre los candelabros, caminando su espíritu. Está escuchando. ¿Usted ha tomado noción de eso? Él está ahí. Su espíritu. Véalo en Apocalipsis. Está visitando las iglesias en cada una. No sé si toma noción, pero es el primer día, es el domingo. Y es a partir de ahí, de la resurrección, nosotros conmemoramos y nos reunimos. Cuando Él resucitó el primer día. ¿Sí? Y de ahí en adelante, como vamos a decir que si quiere decirle, tiene un día o tiene un nuevo título, que se llama, no se llama Sabbat, nosotros le llamamos el Día del Señor. No decimos, usted el domingo no dice, vamos a guardar el día de descanso. No, nunca lo escuchó, ¿no? O cuando está en el grupo dice, si alguno quiere cantar algo en el día del descanso, algún salmo, un himno, ¿me ha escuchado decir en algún día en el descanso? No. ¿Qué digo? En el día del Señor, después de la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección, empezó a llamarse el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba así en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, es así, donde el Espíritu Santo otorga todos esos dones extraordinarios. Pero ¿cuándo fue? Fue en el Pentecostés. En esa mañana, ¿se acuerda que estaban reunidos todos? Y ahí donde le da la gracia a cada uno. Se reunían los cristianos en el primer día de la semana. Cada uno, dice 1 Corintios capítulo 16, creo que versículo 1 y 2, dice que estaban reunidos el primer día de la semana, y dice que cada uno guardara las ofrendas, lo que tenía cuando, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque estaban reunidos el primer día de la semana. ¿Dónde? En las casas. ¿Sí? Entonces eso es lo que se hacía y lo que se sigue haciendo. Se sigue guardando ese día. Se conmemora ese día. Y escuche bien, porque acá viene en 4 minutos, menos de 4 minutos, 3 minutos 50 para explicarle algo maravilloso. ¿Por qué se hace eso? Porque escuche bien, nosotros estamos conmemorando en ese día, sí, la muerte y la resurrección de Cristo, pero ¿sabes qué estamos conmemorando y muchos no lo saben? Una nueva creación. Como dice 2 Corintios capítulo 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Bueno, después de la muerte y la resurrección en Cristo, Cristo crea una nueva creación en un mundo viejo que va perdiéndose de Adán y Satanás, y aquello que en los que están hay una tensión entre el ya y el todavía no. No sé si Dios le puede abrir la mente a usted, pero Cristo crea una nueva creación más gloriosa que la primera. Yo creo nuevo cielo y nueva tierra. Muchos están hablando, esto es un reino milenial que viene. No, ya empezó. El mundo gime con dolores de parto. Ya están naciendo nuevos hijos y nuevas hijas que van a formar parte de ese mundo, aunque todavía no somos perfectos. Ya nacieron. Cuando nace un bebé, usted no lo puede decir que es maduro, no se comporta, no, porque están naciendo. Ya están gimiendo, se viene, cuando hable más adelante de segunda de Pedro, va a ser pasado por fuego y va a venir un nuevo mundo. No va a ser recordado más las cosas pasadas, amado, ni siquiera van a venir a la mente. Por eso celebramos, vamos a decir, más allá de la liberación que fue de los hijos de Israel, celebramos nosotros una nueva creación. Que el Señor sacó a Israel, sí,
pero también celebramos que el Señor nos ha liberado de la esclavitud, que somos nueva criatura, y ahora en Cristo Jesús, Él se levantó de los muertos y ahora nosotros también. Y somos nueva criatura. No sé si puede entender lo que le estoy diciendo. No es solamente, ¿qué debo hacer el domingo? Debo preparar la comida, debo escuchar, ¿a qué hora termina? No, no se trata de eso. Cristo ha resucitado y con eso es una nueva creación que ha empezado con Él. No sé si podrá entender lo que le estoy diciendo. Y aunque estamos en un mundo todavía de Satanás, el mundo, dice que es el príncipe de este mundo, con las luchas nuestras todavía, que quisiéramos estar allá con Él y ya dejar de estar en este mundo, las peleas nuestras internas, pero ya empezó, ya ha empezado. Y eso es, con la resurrección de Cristo, ha empezado una nueva creación. ¿Se da cuenta? Por eso que es cambiado del sábado al domingo. Espero que el Señor esté hablando. El día de mañana, si Dios quiere, tendré que hablar cómo debe ser santificado el día de descanso. O si quiere decirle cómo debe ser santificado el sábado. Qué es lo que debe hacer esto. Sí, pero no para salvación. No es para salvación. ¿Sí? Que tengan un bonito día.